El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 13. Los 100 días. El señor Noirtier resultó un profeta verídico. Tal cual os auguró, pasaron los sucesos. Todo el mundo conoce lo de la vuelta de la isla de Elba. Suceso extraño, milagroso, que no tiene ejemplo en lo pasado, ni tendrá imitadores en el porvenir, probablemente. Luis XVIII no trató parar golpe tan duro, sino con mucha parsimonia. Su desconfianza de los hombres le hacía desconfiar de los acontecimientos. El realismo, o mejor dicho, la monarquía restaurada por él, vaciló en sus cimientos mal afirmados aún. Un solo gesto del emperador acabó de demoler el caduco edificio, mezcla heterogénea de preocupaciones y de nuevas ideas. Villefort no alcanzó de su rey sino aquella gratitud inútil, a la sazón y hasta peligrosa, y aquella cruz de la Legión de Honor, que tuvo la prudencia de no enseñar a nadie, aunque el señor de Blacas le envió el diploma a vuelta de correo, cumpliendo la orden de su majestad. Napoleón hubiera destituido a Villefort de no protegerle Noirtier, que gozaba de mucha influencia en la corte de los 100 días, tanto por los peligros que había corrido como por los servicios que había prestado. El girondino del 93, el senador de 1806, protegió pues a su protector de la víspera, tal como se lo había prometido. Durante la resurrección del imperio, resurrección que hasta los menos avisados se alcanzaba poco duradera, se limitó Villefort a ahogar el terrible secreto que Dantes había estado en trance de divulgar. El procurador del rey fue destituido de su cargo por sospechas de tibieza en sus opiniones bonapartistas. Sin embargo, restablecido apenas el imperio, es decir, apenas habitó Napoleón en las Tullerías, que acababa de abandonar Luis XVIII, apenas lanzó sus numerosas y diferentes órdenes desde aquel gabinete que conocemos, donde encontró abierta aún y casi llena sobre la mesa de nogal la caja de tabaco del rey Luis XVIII, Marsella, a pesar del vigor de sus magistrados, empezó a dejar traslucir en su seno las chispas de la guerra civil, nunca apagadas enteramente en el mediodía. Muy poco faltó para que las represalias fuesen algo más que cencerradas a los realistas metidos en su concha, los cuales se vieron obligados a no poder salir de su casa, porque en las calles los perseguían cruelmente si se dejaban ver. Por un cambio natural, el naviero, que como dijimos pertenecía al partido del pueblo, llegó a ser en esta ocasión, si no muy poderoso, porque Morrel era prudente y algo tímido, como aquel que con su laborioso trabajo va amasando lentamente una fortuna, por lo menos alentado por los bonapartistas furibundos que criticaban su moderación, hallóse, repetimos, bastante fuerte para levantar la voz y hacer una reclamación, que como ya se adivinará, fue en favor de Dantes. Villefort continuaba siendo sustituto, a pesar de la caída del procurador. Su boda, aunque resuelta, habíase aplazado para mejores tiempos. Si el emperador se afianzaba en el trono, necesitaba Gerardo de otra alianza, que su padre buscaría y ajustaría. Pero como una segunda restauración devolviese Francia al rey Luis XVIII, crecería la influencia del marqués de Saint-Méran y la suya propia, con lo que llegaría a ser la proyectada unión más ventajosa que nunca. El sustituto del procurador del rey era el primer magistrado de Marsella, cuando una mañana se abrió la puerta de su despacho y le anunciaron al señor Morrel. Otro cualquiera se hubiera alarmado con el solo anuncio de semejante visita, pero el sustituto era un hombre superior, que tenía, si no la práctica, el instinto de todas las cosas. Hizo aguardar al señor Morrel en la antecámara, tal como había hecho en otro tiempo, y no porque estuviera ocupado con alguien, sino porque es costumbre que se haga antesala al sustituto del procurador del rey. Hasta después de un cuarto de hora, pasado en leer 3 o 4 periódicos de diferentes colores políticos, no dio orden de que entrase el naviero, que esperaba encontrar a Villefort abatido, y le halló como 6 semanas antes, firme, grave y con esa ceremonia política que es la más alta de todas las barreras que separan al hombre vulgar del hombre encumbrado. Había entrado en el despacho de Villefort convencido de que el magistrado iba a temblar a su vista, y como sucedió al revés, él fue quien se vio tembloroso y conmovido ante aquel personaje interrogador, que le esperaba con el codo apoyado en la mesa y la barba en la palma de la mano. El señor Morrel se detuvo a la puerta. Miróle Villefort como si le costase trabajo reconocerle, y después de una larga pausa, durante la cual no hacía el digno naviero sino darle vueltas y más vueltas a su sombrero entre las manos, el sustituto dijo: «Si no me engaño, sois el señor Morrel». «Sí, señor, el mismo», respondió Morrel. «Acercaos, pues», prosiguió el juez, haciéndole con la mano un signo protector. «Acercaos y decidme a qué debo el honor de esta visita». «¿No lo sospecháis, caballero?», le preguntó el señor Morrel. «No, ni remotamente, aunque eso no impide que esté dispuesto a serviros en cuanto de mí dependa». «Todo depende de vos», repuso el naviero. «Explicaos, pues». «Señor,
prosiguió Morrel animándose a medida que iba hablando y conociendo así lo fuerte de su posición, como la justicia de su causa. Señor, ya recordaréis que pocos días antes de saberse el desembarco de su Majestad el Emperador, vine a recomendar a vuestra indulgencia a un desdichado joven, segundo de mi barco, a quien se acusaba, como seguramente recordaréis, se acusaba de mantener relaciones en la isla de Elba. Aquellas relaciones, entonces criminales, hoy son títulos de favor. Entonces servíais a Luis XVIII y le castigasteis, caballero. Fue vuestro deber. Hoy servís a Napoleón. Debéis protegerle, porque también es vuestro deber. Vengo a preguntaros qué ha sido de aquel joven. Villefort hizo un violento esfuerzo para decir: ¿cuál es su nombre? Tened la bondad de decírmelo. Edmundo Dantès. De seguro Villefort hubiera preferido batirse en duelo a 25 pasos que oír pronunciar este nombre así a bocajarro, pero ni pestañeó. Con esto, dijo para sí, nadie me podrá acusar de haber hecho una cuestión personal de la prisión de ese hombre. ¿Dantès? Repitió. ¿Decís Edmundo Dantès? Sí, señor. Abrió entonces Villefort un grueso libro que yacía en un cajón de su mesa, y después de hojearlo 1000 y 1000 veces, se volvió a decir al naviero, con el aire más natural del mundo: ¿estáis bien, seguro de no engañaros? Si Morrel hubiese sido un hombre más versado en estas materias, le chocaría que el sustituto del procurador del rey se dignase responderle en cosas ajenas de todo en todo a su jurisdicción. Entonces se hubiera preguntado por qué no le hacía Villefort recurrir al registro general de cárceles, a los gobernadores de las prisiones o al prefecto del departamento. Pero Morrel, que había esperado encontrar a Villefort temeroso, creía hallarle condescendiente. El sustituto lo había comprendido. No, caballero, no me equivoco, respondió Morrel. Conozco hace 10 años a ese joven, y hace 4 que le tengo a mi servicio. Hace 6 semanas, ¿no os acordáis?, vine a rogaros que fuerais con él clemente, así como hoy vengo a rogaros que seáis justo. Harto mal me recibisteis entonces, y aún me contestasteis peor, que los realistas entonces trataban a la baqueta a los bonapartistas. Caballero, respondió Villefort parando el golpe con su acostumbrada sangre fría, yo era entonces realista porque creía ver en los Borbones no solamente los herederos legítimos del trono, sino los electos del pueblo, pero las jornadas milagrosas de que hemos sido testigos pruébanme que me engañaba. El genio de Bonaparte sale vencedor. El monarca legítimo es el monarca amado. Enhorabuena, exclamó Morrel con su natural franqueza. Me da gusto oíros hablar así, y ya pronostico buenas cosas al pobre Edmundo. Aguardad, repuso Villefort hojeando otro registro. Ya caigo. ¿No es un marino que se iba a casar con una catalana? Sí, ya recuerdo. Era un asunto muy grave. ¿Cómo? ¿No sabéis que desde mi casa se le llevó a las prisiones del Palacio de Justicia? Sí, ¿y bien? Di cuenta a París, enviando los papeles que le hallé. ¿Qué queréis? Mi deber lo exigía. 8 días después de su prisión me arrebataron al reo. ¿Os lo arrebataron?, exclamó Morrel. ¿Y qué han hecho con él? Oh, tranquilizaos. Seguramente habrá sido transportado a Fenestrelles, a Piñerol o a las islas de Santa Margarita, lo que se llama deportación en lenguaje jurídico, y al día menos pensado le veréis volver a tomar el mando de su buque. Que venga cuando quiera, le reservo su puesto. Pero, ¿cómo no ha venido ya? Paréceme que el primer cuidado de la policía debió de ser poner en libertad a los presos de la justicia realista. Mi querido señor Morrel, esa es una acusación temeraria, respondió Villefort. Para todo hay una fórmula legal. La orden de prisión vino de arriba y de arriba de venir la de ponerle en libertad. Ahora bien, como apenas hace 15 días de la vuelta de Napoleón, todavía no es tarde. Pero habrá algún medio de activar el asunto, ahora que nosotros mandamos, ¿verdad? Tengo amigos y alguna influencia. Puedo lograr que se eche tierra la sentencia. No ha sido sentencia. Pues que le borren del registro general de cárceles. En materia de política tampoco hay registros. Muchas veces importa a los gobiernos que un hombre desaparezca sin dejar rastro alguno. Las anotaciones del registro general podrían servir de hilo conductor al que le buscara. Eso sucedería quizás en tiempo de los Borbones, pero ahora, en todos tiempos sucede lo mismo, mi querido señor Morrel. Los gobiernos se suceden unos a otros imitándose siempre. La máquina penitenciaria inventada por Luis XIV sigue hoy en uso, y es muy parecida a la Bastilla. El emperador ha sido más severo al reglamentar sus prisiones que el gran rey mismo, y el número de los presos que nos constan en el registro general de cárceles es incalculable. Tanta benevolencia hubiese borrado hasta las sospechas más evidentes, que Morrel no tenía por otra parte. Pero, en fin, señor de Villefort, le dijo, ¿qué os parece que haga para apresurar la vuelta del pobre Dantès? Una sola cosa. Haced una solicitud al ministro de Justicia.